O sea, yo no puedo ir sola en una avenida así donde pasan los carros, en una avenida, no, eso sí me da terror. Porque siento que a esa hora, pues es que tú sabes que los que se mueren, se matan, quedan en el ambiente. Sí, la gente que suicida. Siempre, siempre los espíritus están. Lo que pasa es que nosotros los humanos los perdemos. ¿Sí ves? Por también nuestra energía. Y el resto, o sea, son muchas cosas que hay en el aire que uno no percibe, que a uno no percibe. Pero después de las 12 pasan muchas cosas en la noche. Y en los pueblos es más tenaz. Eso que yo creo que también la sensibilidad con eso, o sea, llegas en una casa y no te sientes bien, no sabes por qué, llegas en un lugar y sientes como malas energías. Sentada en la cama, como cuando ella se sentaba a hablar conmigo, a contarme cosas. Y intenté moverme, pero no podía, había algo que no me dejaba mover. Me soñé con esa persona. Después de eso también, un par de meses luego después también, diciéndome, o más que decirme, como despidiéndose de mí. Prácticamente vi a mi papá al lado mío, como entró y se quedó ahí un momento y luego se fue. Y ya pude abrir los ojos y moverme y todo normal. Pero sí y sentí así como una presencia. Se en pelota y sale en pelota, pero en el momento de vuelo, la nena como que adquiere plumas y ¡uf! Pero cuando amanece, la nena va perdiendo su, su paloma, o sea, sus plumas. Se prendió una radiolita que mi mamá tenía en la cocina y le subieron el volumen. Luego de eso, mi mamá tenía unas sillas pequeñas para que nosotros pudiéramos estar con ella en la cocina y empezaron a mover las sillas. 4 meses después de que él murió, yo lo sentí, pero a mí eso no me generó ni miedo ni nada, sino como una sensación de reconfort. Que murió, que se sentó en mi cama y me habló. Y por el vidrio del computador lo vi que se sentó en mi cama, estaba comiendo algo, le pregunté qué comía y me dijo una manzana, le pregunté verde porque a usted le gusta la manzana verde, me dijo sí, verde, y me dio una razón que resultó ser cierta. En los pies de mi cama había tierra. Entonces, pues lo más raro fue eso, porque no había forma de que yo tuviera los pies sucios y que estuviera lleno de tierra, pues porque yo no, pues yo camino descalza, pero yo tengo tapetes, siempre. Pero eso fue un susto terrible porque fue la noche más larga que he tenido. Porque la radiola quedó prendida, le subieron el volumen y Luna siguió raspando la ventana. Que él murió cuando mi papá era niño. Entonces verlo y Y reconocerle desesperado porque exactamente quería su levantarme o la quería cuenta, moverme y no cada Una podía. persona que y mostraron una foto y era O sea, exactamente era De un momento a otro Porque mataron a es mi de gran papá. valor para desapareció y ya mí me podía mover y y todo. como cambiar la conectamos pues a alegría. través de los El sueños con esa asunto porque a persona él lo que Entonces mataron esa por fue yo me empecé a soñé sentir de como una una energía una serie. después de que visita eso así como sucediera, extraña. me soñé con él. Hay espíritus a espíritus. A mí, una persona que quiero mucho y actualmente es mi maestra de tarot, en ese momento era como mi guía. Entonces, en una de las lecturas que me hizo, me dijo, es que tú tienes un don muy grande, Angélica, tú podrías llegar hasta a ser medium. Entonces, yo lo veía muy, muy lejos de mí porque nunca había tenido una experiencia como tal. Pues yo con mis abuelos paternos no tuve una conexión en vida, sí, realmente no un afecto muy grande, un cariño muy grande, más allá del respeto que eran los padres de mi padre y que gracias a ellos pues yo tengo un padre, ¿no? No éramos cercanos. En una de esas mi abuelo falleció, o sea, ese día mi sobrina estaba ahí, entonces yo fui por ella y cuando llegamos a mi casa yo soñé con él. ¿Sí? O sea, yo fui a despedirme de él y soñé con él y de hecho vi una sombra subiendo escaleras de mi casa y vi una sombra y yo sabía que era él.
Entonces esa es mi primera experiencia con él y después viene la más fuerte, que está conectado con esto de ser medium. Voy a almorzar a la casa de mi abuela y me estaba, supongo que lavando las manos, mirándome en el espejo, cuando escucho la voz de él diciéndome, mija, así como mija. Y yo me miro al espejo y fue como abuelito, pero con mucha duda, ay no, y empecé a escucharlo, no puedo creerlo, usted me está entendiendo, por favor, yo necesito decirle algo a mi hijita. Le decía así a mi abuelita, necesito decirle algo a mi hijita, por favor, no sé qué, así, pero con mucha emoción. Era un audio interno en mi cabeza, porque no te voy a decir que lo escuché acá, no, pero escuchaba la voz de él. Entonces le dije, con mucho respeto y duda al mismo tiempo, y no sé cómo abordar a mi abuela, ¿sí? No sé cómo decir esto, espere, pues. Le empecé a decir a mi abuela, como abuela, ¿tú crees en los ángeles? Y ella, ay, claro que sí, yo creo en ellos. Y entonces le dije, yo tengo una conexión con ellos y mi abuelito quiere decirte algo. Empecé a llorar muchísimo y a decir cosas que en este momento no me acuerdo bien, porque cuando tú canalizas, esa información no la produces tú. Entonces no genera un impacto en la memoria como algo que tú construyes. Entonces le empecé a decir cosas que él le quería decir. Una de esas sí me acuerdo muy bien, y le decía como que él la iba a esperar, que él no iba a trascender como alma hasta que ella no llegara. Esas lágrimas no eran mías, eran de él. Yo le ayudé a él a desahogarse y a llorar porque sentía una culpa muy grande como por dejarla sola. Llevaban como más de 60 años de casados, o sea, llevaban mucho tiempo. Entonces esa es la experiencia más fuerte, y es fuerte por el hecho de que, bueno, pues nace esta experiencia con un ser con el que no conecté en vida, ¿sí? En vida no éramos cercanos y empezamos a construir un vínculo con mucho respeto y amor, desde el amor espiritual, después de eso, y siento que me cuida mucho. Bueno, después de esa canalización que le hice a mi abuela, quedó bastante afectada. De hecho, una de mis tías le hizo el comentario a mi papá como, Angélica, toca llevarlo a un psiquiátrico, ella no puede ir a andar diciendo esas cosas, ¿sí? Eso más el peso de mi carrera como tal, que es psicología, hay que hacerlo con mucho respeto y saber si esa persona está dispuesta a escuchar. Bueno, pasaron esas cosas. Mi abuelita, después de eso, se enfermó bastante. Estuvo en coma inducido. La inducieron a un coma acá en la clínica Palermo. De hecho, fue acá. Tenía un tubo, estaba entubada. Y ella era una persona muy vital. Era una cachaca empedernida. O sea, tú le preguntabas cómo estás, divinamente y mejorando. Esa era la respuesta de ella. Imagínate el porte de esa señora y llegar y verla entubada y eso, me dio mucho dolor. Entonces llegué y le dije, estaban cuidados intensivos, yo trabajo con cuarzo, le llevo un cuarzo verde, un jade. Se lo llevé y, y nada, pues le empecé a hablar y yo le dije, ¿usted qué hace aquí? Sí, o sea, ¿usted qué está haciendo acá? Con el mayor respeto del mundo, sí, como... Y yo solo les puedo decir que en serio no escucho una voz en la cabeza, pero son ellos comunicándose. Ella me dijo, usted sabe que son mis hijos los que me tienen acá, yo quiero estar acá. Entonces yo le dije, váyase y descanse. Mientras yo le hablaba, le empezaron a salir lágrimas de los ojos. Le empezaron a salir lágrimas de los ojos y yo igual impactadísima. O sea, yo sé que esto es real, pero esto siempre me impacta cada vez que yo tengo una experiencia con esto. Entonces ella sí... se le salieron las lágrimas, le hablé, ya se acabaron las visitas, entonces lo que hice fue, le había puesto el cuarzo en la mano, entonces lo que hice fue coger el cuarzo y pues irme porque había entrado a cuidados intensivos, uno no puede entrar absolutamente nada allá. Y cuando miro el cuarzo, fui al baño, miro el cuarzo y el cuarzo había cambiado de color, se le habían hecho unas líneas blancas. Los cuarzos pues se utilizan para diversas cosas, pero en especial el jade es para la salud física, por ende emocional y demás. Ese día recuerdo mucho que tuve una experiencia después y pregunté que en cuánto tiempo mi abuela iba a fallecer. Me dijeron que en 3 días, eso fue un miércoles. Y sigamos, le pregunté a mis guías espirituales
y me dijeron que en 3 días y efectivamente el sábado, ese sábado la desconectaron y ella se pudiera descansar.